Buenas tardes a todos y todas. Una vez más, sean bienvenidos al programa favorito de todas las tardes, Una decisión total, en la dirección de Vanessa Suaza. El día de hoy tenemos dos super invitadas, Viviana Avellaneda, quien es la espiritista que vino a acompañarnos desde México, país en donde ganó el concurso titulado ¿Quién serás el día de mañana? Es investigadora y ha escrito reconocidos libros, como ¿Qué pasará después? Y por otro lado, la doctora Daniela Liscano, que es médico de la Universidad Nacional de Colombia, con especializaciones en España y Chile. El tema del día de hoy es ¿qué pasa después de la muerte? Cuéntanos, señorita Daniela, según la visión científica y médica, ¿qué es lo que piensa la ciencia respecto a la muerte? Muy buenas tardes para todos. Me parece muy interesante el tema a tratar el día de hoy. Me parece muy acorde basarlo en esta reconocida película Más allá de los sueños, ya que ve el tema desde un punto de vista muy conmovedor. En mi opinión muestra una forma distinta que todos tenemos una segunda oportunidad. Bueno, ya entrando más en la parte médica, un poco desde el punto de vista científico, la muerte es cuando hay un cese de actividad cerebral, donde un organismo que funciona como empresa de macromoléculas pues deja de funcionar. Entonces, cuando la persona pues fallece, empiezan a morir pues las neuronas y las diferentes células del organismo. Esto empieza a pasar a partir de los 4 o 5 minutos que muere ya, digamos, la conciencia. El organismo pues empieza a descomponerse, se altera el mecanismo de todas las células corporales y pues lo último que vemos como que empieza como en descomposición es el cartílago y el colágeno, que se deteriora 15 días después de la muerte pues del sujeto que estamos hablando. Daniela, teniendo en cuenta lo que se observa en la película, en donde se menciona que puede llegar a haber vida después de la muerte, comparándolo desde el ciclo de los seres humanos y según la fisiología de la muerte, ¿usted como médica considera que haya vida después de la muerte? Bueno, son dos posiciones muy diferentes, pero pues desde mi experiencia profesional considero que después de la muerte no hay nada. Allí es donde podemos aplicar este refrán reconocido que dicta que uno se va y nada se lleva. Mi punto es la verdad, considero que la muerte es un suceso natural y ya después de esto no hay nada, no hay espíritus, no hay caminos, no hay nada como distinto a esto. Bueno, sí, eso es cierto. Es respetable tu opinión. Ahora escucharemos a Vivian. Cuéntanos, Vivian, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, entonces primero que todo nosotros debemos definir qué es la muerte. Entonces, la muerte, según mi concepto, es definido como otra vida diferente sin cuerpo, con la mente y espíritu, donde una energía se va a ir a otro sitio. Entonces, por otra parte, con mucho respeto, estoy totalmente en desacuerdo con la doctora Daniela, porque pienso que todos tenemos una energía que nos mueve. Como sabemos y siempre hemos recalcado, esta energía no se va a crear ni se va a destruir, solo se va a transformar. Es por esto que esa energía que nosotros vamos a llevar adentro la vamos a llamar como alma, donde posteriormente se va a transformar en un espíritu. También pienso que es importante recalcar esa diferencia que existe entre la definición entre un espíritu y un fantasma, ya que el espíritu es conocido como un resto de energía que permanece en un mismo sitio, siempre va a decir lo mismo y actúa de la misma manera y puede ser borrada con un oscilógrafo, que es un instrumento que se utiliza con alta frecuencia donde borra aquella que presenta menor frecuencia. Mientras que un espíritu, este nos permite dialogar con él, nos permite interactuar y este sí no se puede borrar con este elemento. También por otra parte, usted doctora le quiero hacer la pregunta de cómo va a explicar el hecho de que una persona que después se le ha notificado estar clínicamente muerta puede volver después de un procedimiento quirúrgico. Dicen ser absorbidos por un túnel, tener cambios de pensamiento referido hiperclaro, que son aquellos donde se pasa toda la vida en un segundo, que generan hiperaudición o ven sucesos de futuro o se sienten rodeados de familiares ya fallecidos, entre otros aspectos más. Entonces, lo más importante de esto es cómo logran verse a sí mismos desde otro plano y el proceso que se le está haciendo. No se puede demostrar con evidencia científica que haya vida después de la muerte o que exista un alma o el alma, como suelen pues llamarla. Es más bien un invento, pues desde mi punto de vista, que es más bien un invento del hombre para justificar su existencia. Como sabemos, el cerebro es el que lidera todo en el organismo. Después que deje de funcionar, ¿qué pasa? Todo se desconecta y se acaba el ciclo vital del individuo. Esa es la ley de la vida.
Estos sucesos también pueden ser explicados en la medida en que todo lo rige el cerebro. Puede ser por la hipercapnia, que pues se refiere a las alucinaciones, es las visiones que puede tener una persona, por los excesos de serotonina o dopamina, como indican algunos estudios. El cerebro tiene capacidades que desconocemos y deja de funcionar cuando hay una muerte neuronal. Así que hasta el momento no se ha podido demostrar que haya algo diferente al cerebro y de sus redes neuronales que hagan que haya vida después de la muerte en un ser. También, por otra parte, haciendo referencia al túnel del que hablaba la espiritista Vivian, este se puede presentar por la falta de flujo sanguíneo y oxígeno en los ojos con un párpado cerrado. Bueno, doctora, y si es así, entonces usted cómo nos va a explicar la presencia de diferentes entidades a las que nosotros llamamos espíritus, que se encuentran alrededor del mundo, y es más, aún siguen apareciendo con las formas de los cuerpos que ellos habitaron algún día. Y así como usted nos dice, si supuestamente todo es una imagen del cerebro y una función más del mismo, entonces ¿por qué se presentan este tipo de fenómenos? Aparecen también de forma translúcida y se intentan comunicar constantemente con nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos importante información acerca de filmaciones que se llevan a cabo en situaciones donde los espíritus se tratan de comunicar con los vivos y nos cuentan acerca de la forma en que murieron, y de este modo también sirve para descubrir crímenes a lo largo de la historia. O mejor aún, tengo más preguntas. ¿Por qué se logra tener este tipo de recuerdos si se supone que cuando hay muerte cerebral ya no requiere del uso de sus funciones? ¿O por qué se tiene conciencia de lo que pasó? Y por último, ¿por qué se logra vivir esta experiencia extracorpórea? Por lo tanto, yo pensaría que el cerebro es más un receptor de la conciencia, más no un generador de esta. Aunque respeto mucho la opinión de la invitada Vivian, no la comparto, a no ser que ella me demuestre, se demuestre en general con evidencia científica que lo que dice es cierto. Me parece que es muy bonita la temática de la película, pero es algo ficticio, lo veo más como una lección de vida, de aprovechar las segundas oportunidades, pero precisamente en vida, porque ya muertos no podemos hacer nada. Desde mi punto de vista puedo basarme también en estudios realizados anteriormente que se refieren al síndrome del cadáver ambulante, donde a partir de un trauma o enfermedades terminales se pueden generar cambios a la corteza parietal y prefrontal que provocan alucinaciones. También estas experiencias extracorpóreas se deben a parálisis del sueño que estimulan otras áreas del cerebro, donde se hace un resumen visual de la vida de un individuo en un corto tiempo. También se puede relacionar con la liberación de noradrenalina, que es la hormona del estrés, como sabemos, y otros factores como el medicamento o sustancias psicoactivas. Bueno, entonces según lo anterior voy a poner algunos ejemplos de situaciones que han sido familiares para mí. Entonces el primero de ellos es aquella donde una psiquiatra logró hablar con su novio después de que éste se había suicidado. Y el segundo ejemplo es aquel donde una vez un señor fue a consultar donde una médium. Entonces ella de repente indicó que al lado de él había un señor que se encontraba caminando. Ese se encontraba lleno de sangre e indicó que su nombre era Antonio. Entonces el señor que iba a consulta quedó aterrorizado, se puso pálido y dijo que sí, que efectivamente había atropellado a una persona en coche, pero que era cuestión de tragos, pero nunca se lo comentó a nadie. Entonces era imposible que la médium supiera ese tipo de información. Entonces este tipo de sucesos y acontecimientos son aquellos que no pueden ser explicados por la ciencia. Muy claro lo ha dicho la invitada Vivian. Si no pueden ser explicados por la ciencia, entonces ¿cómo podemos afirmar que son o no ciertos? Día a día se habla acerca de este tipo de fenómenos, pero en mi opinión nada puede asegurarse hasta no ser comprobado. Entonces, partiendo de allí ya es algo interesante. Además es de saberse que las emociones gobiernan en gran medida las acciones cerebrales de la mayoría de la población. Así que se podría atribuir que las personas que refieren ver a alguien que ya falleció tienen una respuesta emocional que puede generar alteraciones basadas en esto, así como refería anteriormente. Se puede relacionar con la hipercapnia. Esta sería como la única explicación que podría darle a este tipo de fenómenos. Respetando cada una de las opiniones de nuestras invitadas, el programa considera que cada persona es libre de creer en una hipótesis, ya que aún no ha sido exacta por los investigadores que comprueben de manera científica. Muchas gracias a nuestras invitadas por estar aquí y brindarnos su importante opinión acerca de este misterioso e hipotético tema
cada visión es completamente válida y pues de acuerdo al interesante debate que hemos tenido, hemos podido sacar diferentes conclusiones respecto a la vida después de la muerte. Entre estas conclusiones tenemos que aunque existen diferentes visiones respecto a la definición de la muerte, sabemos que es un estado que se encuentra más allá de lo tangible para el ser humano. Tenemos también que más allá de los credos que tengan las personas, aún es desconocido el mundo que está tras la misteriosa muerte. Actualmente la ciencia sigue intentando explicar si existe algún fenómeno más allá del abandono del alma del cuerpo o simplemente las situaciones relatadas por más de una persona que ha tenido la experiencia de atravesar por una muerte clínica que sabemos se presenta cuando hay parada cardíaca o parada a nivel del electroencefalograma son resultado del proceso fisiológico por el que atraviesa el cerebro humano ante la injuria. También se podría decir que las opiniones están completamente divididas debido a que cada visión se esfuerza inmensamente por descubrir qué hay más allá de lo que se ha descubierto hasta el momento. Terminamos el programa agradeciendo muy infinitamente a cada oyente y por supuesto a nuestras invitadas por sus valiosas opiniones. Y pues la búsqueda sigue, aún hay muchas cosas más por descubrir para entender qué es lo que realmente sucede más allá de la muerte. Muchas gracias y buenas tardes.